Gracias por escuchar Piedras Vivas Podcast. Un espacio de encuentros, Puentes. y diálogo. Un lugar donde el protagonista eres tú. Tus sueños, ilusiones, miedos y anhelos más profundos son también los nuestros. Porque la iglesia no son sus edificios, programas o estructuras. La iglesia está viva, la iglesia sigue caminando. La iglesia eres tú. Bienvenidos A tu podcast a favorito tu podcast favorito, porque la iglesia eres tú. eres tú. No eres tú, no eres tú. Soy yo. No yo, no eres tú, en este caso eres tú. Episodio número 52. La encarnación Ya entramos en el primero de los, me parece, 8 misterios que vamos a de contemplar. la vida de Cristo, sí. De la vida de Cristo, y no podemos hacerlo sin recurrir a la criatura más grande que ha existido en todos los tiempos. María, mírame. Madre mía, mírame. Fíjense que es muy interesante que iniciamos nuestra historia con una mujer, Ujú. Eva, una yes. primera Eva, Yes. y lo que esa primera mujer con su libertad, Ajá. junto con el hombre, obviamente, ¿no? Pero causó ese rechazo de Dios, y es una mujer ahora la que, no con el rechazo, sino con la aceptación de ese Dios que se revela a ella, que se hará carne en ella, y ese sí que da una nueva luz a la historia. De hecho, recibimos la Nuevo comienzo. primera promesa con Eva, ¿no? Que una mujer va a pisar la cabeza del serpiente, ¿no? El protoevangelio Yes, my se brother. llama en teología, my brother, en teología bíblica. No he llegado ahí todavía, ¿No has pero... llegado ahí? Sí, creo que sí, ¿verdad? Sí, yo creo que ya lo A llegaste. veces no estaba tan atento en clases Pero como increíble, debería ser. esa promesa del Génesis, donde dice una mujer, dice, crearé enemistad entre ti, le dice a la serpiente, al demonio, y Ujú. una mujer, ¿no? Una cosa que el demonio no puede soportar ni tolerar, ¿no? Right. Pues vamos a hablar de esa mujer que hace posible el misterio de amor más grande que ha existido y más específico, que nos diferencia de algún modo de todas las demás religiones. Porque aquí vamos a contemplar el misterio no de cómo el hombre trata de alcanzar a Dios, sino de cómo Dios alcanza al hombre por medio de su encarnación. Pero estas grandes cosas tienen inicios pequeños, ¿no? Hemos visto ya en toda la escritura del Antiguo Testamento que nada es imposible para Dios, que ha hecho cosas enormes, incluso donde parecía no haber posibilidades. Esa Sara que era estéril y de la cual le da a Abraham una descendencia enorme, y tantas otras historias en las que donde para el hombre parece algo imposible, para Dios es solamente un modo más de demostrarnos su amor y su omnipotencia, ¿no? Su gran poder. Sin embargo, también vemos a un pueblo de Israel triste. Acabamos con los macabeos, ¿no? Es un pueblo que está cansado. Después de tantos intentos, ya estuvo la expulsión, el destierro, ya fueron, ya vinieron, ya intentaron. Ya están los romanos. El templo, ya llegaron los romanos. Total, estos pobres han intentado todo. Sí. Y parece que están en el punto más bajo, ¿no? Pareciera que es otra historia de amor que ha fracasado, My brother. como tantas veces, ¿no? Sí. Cuántas historias no hemos conocido nosotros Sí. mismos, ¿no? Sí. Gente que ya cree, pues, que el amor No vale la pena. ya no vale la pena, o no es Sí. para ellos o para ellas, ¿no? Sí. Y más o menos así está el pueblo de Israel en este momento histórico en el que Dios entrará, ¿no? Recordemos ese gran salmo del rey David, que grita al Señor: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir esto? ¿Hasta cuándo vas a ocultar tu rostro de nosotros? ¿Te olvidarás de mí para siempre? Sí. Deja que tu corazón grite con este salmo, porque también yo he experimentado ¿hasta cuándo, Señor? O sea, Ujú. ya veo mi vida, veo mis problemas. ¿Cuántos de nosotros, tantas cosas que nos escriben todos los días en Instagram, en nuestras redes, que me parten el corazón, ¿no? Mamás que sufren por sus hijos. ¿Hasta cuándo, Señor? Mi hijo te va a conocer. ¿Hasta cuándo? Cuando alguien experimenta la muerte, el sufrimiento, el dolor, las drogas, tantas cosas. Y te preguntas, ¿hasta cuándo? Bueno, pues aquí Dios responde hasta cuándo, ¿no? Sí, y me imagino que María también en su... vamos a presenciar ahorita un episodio, un momento, un encuentro de intimidad total entre María y el mensajero de Dios, el ángel, ¿no? Y me imagino que María también en su oración, pues podemos pensar que habrá tomado este salmo en manos y habrá dicho, pues, ¿hasta cuándo, Señor? ¿No? También ella se habrá sentido identificada con el pueblo, ¿no? Y habrá hecho también
suya esa oración de David. Y Dios, obviamente Dios es el Dios de las sorpresas, ¿no? Nunca nos deja de sorprender. Nunca, cuando ya pensamos que hemos entendido cómo Dios trabaja, otra vez nos sorprende, nos saca de onda. Y ahora en esta oración hay como que dos libertades, solamente de Dios y de María, y dos amores que se encuentran, ¿no? Esa amor divino, impetuoso y respetuoso al mismo tiempo, que pregunta a María y interpela su libertad humana, no fuerza, no dice que tiene que ser así, propone, entra como tocando la puerta, ¿no? Do you want to build a snowman? No, Okay, bye. Okay, bye. No, digo, ¿quieres respetuosamente entrar en la vida de María? Y también, ojalá ella sea la vasija que va a llevar adelante su promesa, ¿no? Entonces, Dios que atientas, ¿no? María va a tener que decir sí, y no solo es un sí, no es una palabra monosilábica, ¿no? Pero sino es una afirmación que le va a causar una pluralidad de sufrimientos, dolores, goces. O sea, me imagino que María con el niñito Jesús habrá sido un gozo total tener a Jesús por hijo, ¿no? Habrá sido algo que también ella habrá ponderado y gozado en su corazón. Y Dios, que a tientas propone su plan, ¿no? Para esta joven y hermosa mujer, pone en movimiento la última jugada, ¿no? El jaque mate de este plan de salvación y de providencia desde la eternidad. Y en esta oración vamos a ver un diálogo rico de detalles, de confianza, miedos también, y sobre todo la acción amorosa, poderosa de Dios, que vuelve a hacer nuevas todas las cosas. Me encanta esa lectura de San Bernardo, que es un gran amante de la Virgen María. Yes. Esa lectura, que me parece que es en el oficio de lecturas que sale, donde él dice que toda la creación entera... Como una película, estamos viendo. Sí, como que todos estamos, de algún modo, contemplando ese momento en el que el ángel se le aparece a María y dice toda la creación, me imagino, los árboles, los animales, y obviamente las personas... Sí. Todos esperando, María, por favor, di que sí. Sí, exacto. No, sí, porque ese sí va a cambiar la vida entera de todas las personas. Sí. No es como el sí de Cristiano, este sí, el sí de María. Es como muy... Va a cambiarlo todo, sí, ¿no? exacto. Entonces... Bueno, vamos al texto bíblico. Sí. Para entender, leer y contemplar, entrar Preacher, my brother. con alegría Vamos y con a recoger el respeto. espíritu. El texto bíblico, el pasaje de la Biblia es de Lucas 1, primer capítulo, 26 al 38. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Cuando entró a donde ella estaba, dijo: «Te saludo muy favorecida, el Señor está contigo». Pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba qué clase de salutación sería esa. Entonces el ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin». Entonces María dijo al ángel: «¿Pero cómo será esto? Porque yo no conozco varón». Respondió el ángel y le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí, también tu pariente Elizabeth ha concebido un hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, que era llamada estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios». Entonces María dijo: «He aquí, la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Amen. This is the word of the Lord. Here we go. Praise be to the Lord. Hallelujah, Jesus. I feel the Spirit moving in the house. Bueno, tengo mucho de pastor protestante aquí. Vamos a empezar con una reflexión. Los 3 puntos, como siempre. Es que Gus nos salió con 7 antes. 7. Los 7 momentos. desestabilicé un poquito. Como cuando yo hice dos capítulos solo, Sí, dos puntos en el Macabeos. Pero ya estamos otra vez con 3 puntos de reflexión. Y empezamos con la parte histórica, donde Lucas nos da unos detalles como hasta geográficas, ¿no? En una ciudad de Galilea, en Nazaret, ¿no? Ojalá ustedes tengan la dicha de ir un día
bendición de ir un día a Tierra Santa para conocer esos lugares también concretos. Gus fue el verano pasado. Y Nazaret, pues era un lugar también fuera del mapa. Y vemos también que todo el Israel está, pues sí, ya pensando que, como dijiste al inicio, Gus, que ya toda esa historia de amor ya se acabó, ¿no? ¿Dónde está mi salvación? Grita el pueblo ahora debajo del imperio romano, ¿no? Vimos en los Macabeos que los griegos habían conquistado básicamente, pues, mucho de Medio Oriente. Y ya, pues, como siempre vienen nuevos imperios, y los romanos ya conquistaron un imperio mucho más grande. Y ahora estábamos con... San Lucas nos da detalles, ¿no? Nombra personas concretas que coinciden con este relato de la encarnación de Jesús y María, ¿no? Estamos en el tiempo del reinado de emperador Octaviano Augusto. Estamos bien Augustos. Y Augustos, ¿no? Como Augustos en el imperio. Dijo, puedo hacer una broma, ¿no? Sobre su nombre. Y mientras ocurre este diálogo entre Dios y María. Y estamos en el momento de lo que se llama la Pax Augusta, ¿no? Por eso estamos muy... Por eso estaba muy Augusto. Muy contentos, literal. Augustos, ¿no? La paz de Augusto, ¿no? Que es él, después de todas las guerras, ya el único momento en la historia de Roma, porque estaban peleando con todos, ¿no? Y por fin llegó un momento de, ya, básicamente no había grandes guerras y Roma estaba en una época de gloria, de dinero, cuando ya estaban construyendo todas las grandes cosas que vemos ahorita en Roma, cuando vengan a visitar. Los tiempos son excelentes, ¿no? Para los que sí tienen poder y dinero. Pero Como los siempre. que no, pues... Los oprimidos. Los oprimidos, por ejemplo, el pueblo de Israel. Detrás de esa aparente paz gime el corazón humano y el corazón del pueblo de Israel, ¿no? Y tu corazón seguramente también. Esas grandes tensiones que yacen en el fondo y sobre todo en el corazón del pueblo de Israel, que espera todavía el cumplimiento de las promesas. Entonces, esta es la cena, Artagus. Sí, es Nazaret, ¿qué es Nazaret? Impresionante porque, tú has dicho, Nazaret ni siquiera aparecía en los mapas, ¿no? No era un lugar relevante en absoluto, ¿no? Sí. Y de hecho, más adelante... O sea, Dios no se encarnó en Roma. Justo, y esto es algo que ya tiene que hacernos reflexionar desde el inicio. Yo siempre me he preguntado, sobre todo cuando yo he contemplado ese llamado de Cristo que vendrá al final del Evangelio, ¿no? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Cristo que de algún modo tiene el deseo enorme de convertir a todas las gentes de todo el mundo. Yo siempre me he preguntado que si esta era la intención, hubiera sido más fácil haber nacido en el Imperio Romano. ¿Por qué no nació como un romano? ¿Por qué no nació con estatus social, con poder? A lo mejor hubiera tenido mucha más influencia, mucho más. Y sin embargo, ya desde el inicio seguimos experimentando un misterio que Dios siempre ha escogido. El misterio de lo pequeño, ¿no? Hemos visto en todas las historias del Antiguo Testamento cómo Dios escoge a los sencillos, a los humildes, a lo despreciado muchas veces para confundir a los sabios, ¿no? Lo vimos con David, este pequeño pastor que no dabas 2 pesos por él, chiquito, ¿no? Con Samuel también lo vimos, ese joven que estaba ahí y que le llamó y no entendía la voz de Dios, nunca lo había escuchado. Lo vemos con Moisés, un niño que nace por ahí, que se va en un río, que luego él dice, yo no sé ni hablar, Señor, a mí no me mandes, yo tengo miedo, yo soy tartamudo y no sé qué. Y Dios le dice, no, vas, ¿no? Lo vemos con Elías, prácticamente lo vemos con todos los que Dios escoge, ¿no? Y es ese misterio que después Jesús mismo predicará sobre la semilla de mostaza, ¿no? Es esa semilla que es pequeñititita, pero que crece enorme, ¿no? Sí. Y bueno, ese pequeño se da en Nazaret como lugar geográfico y físico, pero más aún se da en la pequeñez de la Virgen María. Una mujer que, como ninguna otra, porque es la única que ha nacido sin pecado, sin embargo no parece ser tampoco una gran protagonista, porque cuando primero habla muy poco en el Evangelio, es una mujer de silencio, de contemplación y muy posiblemente de una vida ordinaria, vivida de modo extraordinario, porque no se dice grandes cosas de ella en el Evangelio, ¿no? Entonces es una mujer pequeña, pero con un corazón enorme. Y eso es lo único que Dios necesita para hacer grandes cosas. Exacto. Alguien pequeño con un corazón grande. Esa es María. Sí, es esa semilla de fe. Vamos a ver ahorita, a entrar ya de lleno en este diálogo, ¿no? Entre María, porque parece casi una oración, ¿no? Que ocurre
entre María y el ángel Gabriel, ¿no? Sí, y vemos, de hecho, esta sencillez tan grande de María, que aún siendo una mujer de profunda oración, porque eso lo podemos deducir porque conoce perfectamente los salmos, pues sí, iba posiblemente a la sinagoga, al templo como cualquier otro judío, de hecho, mejor que a lo mejor los otros judíos por su fidelidad, y sin embargo se le aparece el ángel y la primera cosa que vemos que el ángel le dice es, no temas, ¿no? Entonces significa que ahí medio destantean a María, y María hace una pregunta, ¿no? Que parecería sencilla, pero delante de este ángel que le revela un misterio que le sobrepasa, concebirás y darás a luz, María pregunta, ¿cómo va a ser esto? ¿No? Y no es una pregunta que dude de la potencialidad de Dios, pero es una pregunta que quiere entender ese misterio, ¿no? Porque María ya en su corazón había sentido un profundo llamado para ser totalmente de Dios. De hecho, ella había hecho ya una promesa, muy posiblemente en su interior, de cara a Dios, de vivir para siempre en virginidad, ¿no? Como esa intimidad profunda con Dios. Entonces, ante este misterio, pues María sabe que el único modo de concebir y dar a luz un niño, pues es por medio de un varón. Sí. Y ella dice, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo lo voy a hacer? Sí. Si no conozco varón. Y que además, impresionante que mencionas como esa tradición o menos pensar que sí, y dice que era virgen, que María ya tenía sus planes, ¿no? Tenía ya sus cosas ya hechas y puede causar mucho miedo, ¿no? Claro que cuando ella dice que quedó como... se perturbó, ¿no? Se turbó por sus palabras y preguntado de qué clase de salutación sería esta, ¿no? Y creo que obviamente pues tenemos muchas veces, lees en todos los libros que hay muchas veces como dos reacciones delante del miedo, ¿no? Que podemos huir, ¿no? Cuando aparece un perro, Gustavo sale corriendo. Siempre. Sí. Siempre y en cada ocasión. Menos ahora que acabamos de comprar un perro para la Oiga, comunidad. un día en el podcast hay que sacarlo, o sea, hay que ponerlo ahí. Un día les vamos a enseñar una foto. Oh, it's so cute. Está buenísimo. Pero bueno, vamos a huir. Se llama Teófilo. Teófilo González, ¿no? Sí. O en vez de huir, puedes también pelear, ¿no? Cuando alguien te espanta en la noche y le quieres, por decir, pegarle, ¿no? Un golpe. Normalmente son las dos reacciones, por decir, ya instintivos en nosotros humanos, ¿no? Ya desde cuando éramos cavemen alrededor de la fogata y pues es lo que teníamos. Pero yo quisiera proponer, y no solo porque me lo inventé yo, sino que lo veo en María y Abraham y muchas figuras en la Biblia, una tercera respuesta delante de un miedo, ¿no? Algo que es un peligro, pone en peligro nuestros planes, pone en peligro nuestra existencia como lo hemos imaginado, pone en peligro lo que Dios va a hacerme infeliz. Todos esos miedos, ¿no? que surgen en nuestra oración, en nuestro interior. ¿Cómo podemos responder a estos? En este choque inicial, ¿no? Entre la voluntad divina y la voluntad humana que vemos en María, ella, que es, como tú dijiste, una mujer de profunda oración y habrá conocido la historia, ¿no? de la Torá y todo lo que tenemos. Vemos la vocación de Abraham y todo lo que hay en Abraham, ¿no? Cuando Dios le llamó y dijo, pues sí, salgo de mi casa, dejo todo lo que tenía ahí y voy a algo súper inseguro. Pero Dios, ¿cómo vas a cumplir la promesa si ya mi esposa Sara es estéril? No te preocupes, yo me encargo, ¿no? ¿Por qué me estás pidiendo ahora sacrificar a mi hijo? ¿Cómo vamos a cumplir la promesa si tengo que degollar a mi hijo, ¿no? Con lágrimas en los ojos, ¿no? Pero Dios al final supo que Abraham tenía suficiente fe. Lo que tú dijiste muy bien, la semilla, ¿no? Es una cosa pequeña. O sea, Jesús dice, no es la cantidad de fe, sino en quién tienes tu fe. Y María tenía fe en Dios y eso fue suficiente, ¿no? Y no era aferrarse a lo que ya de sus planes que ya tenía, porque a Dios le encanta llamar a gente que ya tiene planes hechas, ¿no? Siempre. Y entonces dice, no. Quiero incluir lo que ya tienes planeado en algo más grande en mi historia de salvación. Y eso hace que María concluya con una de las frases también más espectaculares en la historia de salvación, en la historia de la Biblia. Es cuando María dice, he aquí la esclava del Señor, ¿no? He aquí mi disponibilidad absoluta para que tú hagas cosas grandes. Cuando hablamos de Abraham, dijimos que él era padre de la fe, no tanto por lo que renunciaba, porque eso lo conoce, sino por caminar en lo desconocido. María será el ejemplo más grande de fe, todavía más que Abraham, y no tanto porque le cambiará sus planes, como vimos, y vamos a ver más adelante que se la lleva a Egipto, la regresa, un movimiento por todos lados a los que constantemente ella dice sí, ¿no? Pero sobre todo lo desconocido. María sabe que decir que sí significará socialmente una gran
Rechazo, ¿no? vergüenza. ¿Cómo le va a explicar? Ahí quiero ver a María explicándole a sus primas y a su familia. A José. Al pobre José. Sí. No, resulta que el Espíritu Santo vino y me embarazó. No, o sea, María no sabía lo que implicaba esto. No, sí. No era cualquier cosa. No. Y esta mujer, sabiendo todo lo que va a implicar, aún así dice, ahí vamos. Aquí está la esclava del Señor. ¿No? Y ese postrarte delante de Dios para que haga de ti lo que sea, es lo que logrará grandes cosas, ¿no? Amen, my brother. ¿No? Amen, my brother. Entonces, estos miedos, temores y aprensiones que brotaron en el alma de María disipan delante de la última frase del ángel Gabriel. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Y ahora hoy es momento de pronunciar esto sobre tu vida. Dejar que Dios empiece a realizar lo que has soñado para ti desde la eternidad. Así que hoy, donde todos están diciendo imposible en tu vida, tú le vas a responder con una sola palabra, Dios. Donde hoy los demás ven solo puertas cerrándose en tu cara, tú le vas a responder con un paso de fe hacia la puerta estrecha que Dios te va a invitar a cruzar. Y hoy, cuando tus miedos te achacan diciendo que nunca lograrás nada en esta vida, tú le responderás con el fiat, hágase en mí, como María lo hizo. Amen, my brothers and sisters. Y creo que hasta el Teófilo está ladrando de emoción. Yo no sé si lo escuchan ustedes, porque ahora lo tenemos abajo. Pobre. Pero si lo escuchan él también, alaba al Señor por este sí. My brothers. Vamos a concluir ya esto con una oración. Y esto, no tengo más palabras. Entonces, Dios Padre, por fin, vemos despuntar el alba a la luz que ilumina el terreno oscuro de nuestros corazones. ¿Cuántas veces te he gritado, muéstrame tu rostro? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Y pidiendo que te encarnes, que te haces presente en mi vida. Y hoy veo esta encarnación, no solo en María, sino ya iniciar en mi vida con tu presencia, con tu misericordia, con tu gran alegría, que tú tocas la puerta y cuando abro un poquito, tú empiezas ya a abrirlo de par en par. Entonces, muchas gracias. Ayúdame a sacar la puerta de mi corazón de su quicio y tener este libre acceso a ti y tú a mí. Te pido que no me dejes solo y que al verte puedo elevar una grande canción de alabanza por las maravillas que haces y que siempre estás haciendo en mi vida. Amén, my brothers. Amen, my brothers and sisters. Muchas gracias. Dejen que el Señor se encarne también en ustedes. Sean testigos. Déjenlo entrar. Digan que sí. Bajen la ventana y griten amén, María, como siempre. Y griten amén, griten aleluya, porque esta historia empieza a tener más sentido porque Cristo toma carne. Aleluya, my brothers. Nos vemos en el siguiente episodio para el nacimiento. Chao. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio. Piedras Vivas es una comunidad de personas que ha descubierto su identidad de hijos y que responde con libertad y frescura a la misión que Jesús confió a su iglesia. La iglesia no son sus edificios. La iglesia eres tú. Para más experiencias y contenido, síguenos en nuestras redes sociales y en la página oficial de Piedras Vivas.